Imagina que se te ocurre la idea perfecta. Un nombre, una melodía, una frase brillante que jurarías haber inventado tú. Pero no la inventaste. Solo la escuchaste una vez, hace años, y tu cerebro se le olvidó decírtelo. Esto pasa más seguido de lo que crees. En una lluvia de ideas en el trabajo. En una conversación con amigos, cuando sueltas un chiste que crees tuyo. En una canción que tarareas convencido de haberla compuesto tú, sin darte cuenta de que la escuchaste hace 20 años en la radio de tus papás. No es mentira. No es que quieras robarte nada. Es tu memoria haciendo algo que hace todo el tiempo, sin avisarte. Esto tiene nombre, criptomnesia. Ocurre cuando una memoria olvidada regresa disfrazada de idea nueva. Tu cerebro guardó la información, pero perdió la etiqueta que decía de dónde venía. Sin esa etiqueta, te la presenta como si fuera tuya, recién creada, 100% original. No es un fallo raro ni exclusivo de gente distraída. Los psicólogos lo consideran uno de los errores de memoria más comunes que existen. Pero lo que nadie esperaba es que este robo involuntario no le pasa solo a cualquiera. Le ha pasado a algunas de las mentes más admiradas de la historia. Y no hablamos de copiar algo a propósito. Hablamos de sentir, con el corazón, que inventaste algo completamente desde cero. En 1892, una niña de 11 años escribió un cuento como regalo de cumpleaños. Se llamaba Ellen Keller. El cuento se titulaba El rey de las heladas. Cuando lo publicaron, alguien reconoció la trama. Era casi idéntica a otro cuento, escrito años antes por Margaret Canby. A Ellen le habían leído esa historia cuando tenía 7 años. Ella la había olvidado por completo. Su memoria, no. El escándalo fue enorme. La acusaron públicamente de copiar, la sometieron a una especie de interrogatorio frente a adultos, y quedó tan afectada que nunca más volvió a escribir ficción en su vida. Pero lo que nadie esperaba es que este mismo error, casi 100 años después, iba a terminar en un tribunal de verdad, y esta vez por una canción. En 1970, George Harrison lanzó My Sweet Lord, una de las canciones más queridas de su carrera. El problema fue que su melodía se parecía demasiado a Eso Fine, un tema de 1963 que Harrison había escuchado por años en la radio. Lo llevaron a juicio. El tribunal decidió que sí había copiado la canción, aunque aceptó que probablemente lo hizo sin darse cuenta, y aún así lo obligaron a pagar. Desde ese juicio, la ley empezó a tratar el plagio inconsciente casi igual que el robo hecho a propósito. Ni siquiera los músicos reconocen siempre sus propias creaciones. Al cantante de Aerosmith una vez le sonó tan familiar una canción en la radio, que propuso grabarla de nuevo, sin notar que era de su propia banda. Pero lo que nadie esperaba es que este fenómeno tiene un nombre mucho más antiguo que cualquiera de estos casos, y nació en un lugar todavía más extraño, una sesión de espiritismo. El término nació en 1900. Un psicólogo suizo, Theodore Flournoy, llevaba años estudiando a una médium que en trance aseguraba hablar marciano y recordar vidas pasadas en la India. Flournoy notó que su idioma alienígena se parecía sospechosamente al sánscrito, y concluyó que ella no estaba canalizando nada, estaba reciclando, sin saberlo, fragmentos de lecturas olvidadas de su infancia. A ese fenómeno lo llamó criptomnesia, memoria escondida. Pero el caso más inquietante de esa época no fue el de una médium, sino el de un filósofo. El psicólogo Carl Jung descubrió que un pasaje entero de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, era casi idéntico a un relato que Nietzsche había leído a los 11 años, en la biblioteca de su abuelo. La propia hermana de Nietzsche lo confirmó. Nietzsche estaba convencido de haberlo inventado él solo. Pero lo que nadie esperaba es que este error de memoria no solo te hace creer cosas falsas. También puede ser, según Jung, uno de los motores silenciosos de la creatividad. En 1989, 2 psicólogos armaron grupos de 4 personas y les pidieron generar palabras, por turnos, dentro de categorías como animales o instrumentos musicales. Después les pidieron recordar cuáles palabras habían dicho ellos mismos, y crear otras completamente nuevas. El resultado fue revelador. La mayoría de los participantes terminó atribuyéndose, sin darse cuenta, ideas que en realidad eran de otra persona del grupo. Entre más cansado, más presionado o más rápido tenías que pensar, más fácil era que tu cerebro perdiera esa etiqueta de origen. Pero lo que nadie esperaba es justo lo que deberías llevarte de este video. La próxima vez que se te ocurra algo brillante, no vas a poder estar 100% seguro de que sea completamente tuyo. En ese mismo estudio, más de 7 de cada 10 personas terminaron repitiendo, como propia, al menos una idea ajena durante el experimento, sin mentir, sin darse cuenta, convencidas de haberla creado ellas mismas. Si le pasó a Nietzsche, a Ellen Keller y a un Beatle, probablemente también te ha pasado a ti. Tu memoria no es un archivo perfecto. Es más bien un borrador que se reescribe solo, sin avisarte. Cuéntame en los comentarios,
¿Alguna vez tuviste una idea genial que después descubriste que ya existía? Dale like si te voló la cabeza, y suscríbete para el próximo dato que tampoco vas a poder creer.